Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lautaro, te vamos a estar haciendo compañía estos breves minutos. Estoy aquí acompañado de Gustavo. Gustavo nos va a estar contando un poquito de su testimonio de cómo él conoció a Cristo. Bueno, mi nombre, como dijo Lautaro, es Gustavo Sosa. Soy de la iglesia de Paso del Rey. Congrego ahí hace 11 años. Y bueno, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Gustavo, más o menos le comentamos a la gente cómo conociste vos a Cristo, a Jesús. Bueno, fueron circunstancias muy especiales de mi vida. Durante, yo ya estaba congregando en la iglesia de Paso del Rey y durante una cita, es un encuentro donde uno por 3 días va a la presencia, a buscar la presencia de Dios, por supuesto, con los pastores y demás hermanos, y ahí pude experimentar la presencia y pude conocer a Dios, ¿no? Ahí, en esa cita. En esa cita. ¿Y cómo era tu vida antes de esa cita? Antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Cristo, ¿cómo era tu vida antes? Y es necesario que yo vuelva un poco para atrás, desde, digamos, de mi niñez, para poder entender lo que quiero decir. Tuve una niñez medianamente feliz, si bien hubo algunos contratiempos, pero sí recuerdo de cuando yo tenía 7 u 8 años, yo era muy feliz. Era muy feliz y por distintas circunstancias, errores de mis padres, yo terminé viviendo con mi abuela paterna y eso marcó mi vida. Pero después mi vida se desarrolló, yo diría que de una manera normal, dentro de lo que es la normalidad del mundo, ¿no? Claro. Pero había sido una vida normal hasta que yo perdí a mi familia, ¿no? Hasta que yo, por errores propios y ajenos, yo no tuve más con mi familia y eso fue para mí mi derrumbe, mi debacle, ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera me hizo caer en la depresión, me hizo caer en la desesperanza y mis sueños se volvieron truncos de alguna manera. Quiero decir también que yo vengo de una familia bien constituida, padre y madre, casados. Mis abuelos por ambos lados también casados. Y era mi cometido, era mi sueño también continuar con esa tradición, con esa manera de vivir. De formar una familia bien constituida. Exacto, lo que se podría decir una familia bien constituida. Padre, madre, Claro. casados, si bien mis padres no eran casados por iglesia, pero sí eran casados. Claro. Y mis abuelos también. Y siempre se mantuvieron con la misma esposa, esposo, ¿no? La familia tipo, digamos. Una familia tipo, exacto. Y eso yo quería para mí, para mi vida, ¿no? Cuando ese sueño era desde muy pequeño, no recuerdo exactamente la edad, pero era muy pequeño cuando ese sueño se metió en mi cabeza, ¿no? Yo tuve ese, y después todos los demás sueños se desprendían de ese que era el principal. El sueño de la familia tipo manejaba después todo lo otro. Exacto, sí. Después todo lo demás, tener un buen pasar, desarrollarme como hombre en lo económico, como esposo. Y bueno, y mis hijos también. Pero bueno, todo eso se truncó en un momento dado. Todo eso se truncó y yo me caí en la depresión. También vos me preguntaste cómo era mi vida antes del Señor y antes de esta crisis, inclusive, antes de esta situación de separación y demás, y de perder la familia. Yo era una persona normal, digamos, trabajo, lo que no, en el mundo se puede decir una persona que no joroba a nadie, que no necesita de Dios y Claro. que Dios es para otros, no Claro, para mí. las personas que tienen necesidad. Exacto, para personas que están en la droga, que están en ese tipo Claro, de cosas, sí. que no era para mí. No era para mí. Yo estaba
parado encima de una verdad, que era mi verdad, y de ahí no salía. De ahí Claro, era, yo soy un hombre bueno, no necesito de Dios. Exacto, una cosa Claro. así, exactamente así. Y entonces eso después con el tiempo se fue derribando todas esas verdades en mi mente, ¿no? Esas verdades que gobernaban mi vida, de Claro. alguna manera. Recién charlábamos y me contabas que vos tuviste un primer matrimonio. Ese Exacto. primer matrimonio Fracasó. Fracasó y eso fue, como dije antes, mi derrumbe como hombre, como persona. E incluso llegué a pensar en sacarme la vida. Y no hice eso, no llegué a eso por una verdad que yo tenía en mi mente, que alguien me lo había dicho, no recuerdo cuándo ni cómo, que aquel que se quita la vida no va al reino de los cielos, no va con Dios. Y eso fue mi mayor ese fue lo que movió a que yo no me quitara la vida, ¿no? Sin saber, sin conocer a Dios, de Dios, sin conocer esa a Dios. verdad bíblica te llevó a no quitarte la vida. Exacto, esa verdad fue la que me paró, e inclusive no solamente sacarme la vida, sino sacarle a la vida al que era mi suegro, en aquel entonces, porque consideraba que él era una de las personas que influyó mucho para que mi matrimonio fracasara. Uno siempre busca un culpable, ¿no? Claro. En este caso era mi suegro. Más allá de mis errores y los errores de la que era mi esposa, yo lo tenía a él como el principal instigador, digamos, de ese fracaso, digamos, de que hubiera fracasado mi matrimonio. ¿Y cómo es hoy tu vida? Que hablamos al principio que vos llegaste a la cita y conociste a Cristo en la cita. ¿Cómo es tu vida hoy en Cristo? Totalmente distinta. Yo llegué al Señor por intermedio de la que es mi esposa hoy, ¿no? Patricia. Como yo te decía, yo estaba en un mundo de depresión, mal. Si bien yo iba al trabajo, tenía trabajo, tenía salud, pero no tenía lo que yo hoy considero que es uno de los mayores tesoros que un hombre puede tener: familia, gozo y felicidad. Para mí, por lo menos para mí. Un hombre puede tener de todo en este mundo, pero si no tiene gozo, no tiene felicidad, no tiene nada. Y hay una única fuente, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es el único que puede proveernos de eso que mucha gente, y yo inclusive, lo buscaba en este mundo, en cosas materiales, en logros personales, pero que solamente se puede alcanzar a través de Cristo Jesús. Que si bien los logros personales traen felicidad, pero son momentáneos, pasajeros. Por supuesto, son de este mundo, claro. Son sueños, pero que son de este mundo, que ayudan a edificar a uno como hombre, como persona, pero que, por lo menos para mí, la felicidad hoy es un bien muy preciado, y eso lo alcancé hoy en Cristo Jesús. Y como decía, conocí a Dios, mejor dicho, llegué a la iglesia por mi esposa. Estando en esta situación, por un motivo X, por una situación X, tuvimos un encuentro, nos conocimos, y ella me invitó a la iglesia. Y debo decir también que yo tenía fuerte prejuicio contra los evangélicos. Claro. Para mí eran como personas con la cabeza cocinada, le sacaban el dinero, bueno, un montón de otras cosas que hoy en el mundo se dice, y yo también lo decía, y lo tenía como mi bandera, claro, para no llegar... Para no ir a la iglesia. Para no ir a la iglesia, exactamente. Es más, yo lo tenía repulsión, llegué a tenerle repulsión a los evangélicos. Y hoy por eso entiendo a los que tienen repulsión a la iglesia. Así claro. Que esa es un poco mi vida, y antes de conocer al Señor, ¿no? Y después, desde esa primera
invitación que me hizo la que es mi esposa hoy, yo nunca más dejé de ir a la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo el clic? Lo que te llevó a decir, necesitaba de Dios, yo necesitaba conocer a Jesús. Lo primero que yo empezaría comentando que lo primero que me impactó, por así decirlo, cuando llegué por primera vez a la iglesia, fue la felicidad que había en la gente, esa luz que había en las personas, esa alegría que yo tanto deseaba. Y después, ese día cuando llegué, le dije a mi esposa, a la que era todavía, hoy es mi esposa, en aquel momento era una amiga, yo le dije que no quería que nadie me molestara, que yo quería estar solo y que quería mirar por mí mismo, que quería observar. Y me impactó un hermano que, escuchándolo por ahí, que es un hermano con una personalidad muy fuerte, muy definida, él, escuchándolo yo pude percibir que no era un hombre de formación intelectual, digamos, ¿no? Pero él predicó ese día. Y cuando escuché la prédica, me pareció sumamente interesante, cautivador, yo diría, la palabra de Dios. Yo pregunté después a Patricia si ese hombre era un pastor, si ese hombre tenía una formación bíblica. Me dijo que era un hermano más, que hacía años que venía a la iglesia, que el Señor lo había transformado y que él era un hermano de la iglesia, un hermano en Cristo. Y a mí eso me impactó. Es un hermano que hoy va a la iglesia, que congregamos juntos, Daniel Presuto. Me impactó realmente su prédica, ¿no? Cuando él predicó. Y eso me llamó muchísimo la atención. Yo digo, ¿cómo un hombre con tantas limitaciones puede ser tan sabio? Pero a través de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces pude notar eso, ¿no? Que la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría, ¿no? La inteligencia uno puede traer desde la cuna, pero la sabiduría lo viene de Dios. Así que para mí eso fue un impacto, ¿no? ¿Y tenés hijos, Gustavo? Perdón. Sí, con ese primer matrimonio hubo 2 hijos. 2 hijos. 2 hijos con los cuales litigamos con la madre por un tiempo, porque tanto ella como yo los queríamos tener la tenencia. Yo en ese litigio, digamos, yo perdí la tenencia, le dieron a ella, pero no obstante mi hija mayor vivió conmigo desde los 10 años más o menos hasta que me volví a casar. Vivió conmigo por decisión de ella misma. Ella decidió venir a vivir conmigo. No el hijo varón. Si bien venía siempre, pero no tuvo mucho tiempo conmigo. No estaba mucho tiempo conmigo. Esa hija sí. Y en una de esas año nuevo que yo te comentaba, estando solo, viviendo con mi hija, ella se fue a pasar la fiesta con la madre y yo me quedé solo. Y hablando con Dios, yo le dije cómo era posible, y yo me comparaba con otros. ¿Cómo era posible que fulano, mengano tuvieran una familia constituida y yo no podía tener una familia? Qué mal yo tenía que no podía tener una familia. ¿Cuál había sido mi gran error? ¿Qué era lo que me faltaba a mí? Hablando con Dios. Yo le reclamaba a Dios, sin conocerlo, ¿no? Yo le reclamaba a Él. Me decía, ¿qué tengo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿No? Ya en un estado casi de desesperación. Porque en esas fechas
en esas fechas son fechas muy fuertes, ¿no? Año Nuevo, Navidad, Claro, donde uno pasa en familia. pasa en familia, está con los que... Claro, con y los que es lo ahí aman. donde a mí me vino toda la congoja encima, toda la tristeza, toda la amargura, ¿no? Estando solo en mi casa. Y mi hija obviamente estaba con la madre, se fue a pasar con la madre y yo estaba solo. Y en esa soledad era que yo me animé a hablar con Dios y a plantearle esto, ¿no? De qué me pasaba a mí, qué tenía yo, cuál era mi error tan grande que los otros podían sí tener familias y yo no eran mejores que yo. Claro. Eso era lo que yo veía. Y ahí, al poco tiempo, eso fue en diciembre, obviamente, para la víspera de la fiesta, y en agosto de ese año yo conozco a la que es hoy mi esposa. Así. Y como para ir cerrando, ¿qué tenés para decirle a la gente que nos está mirando ahora? Bueno, que no hay nada más lindo en este mundo que conocer a Dios. Conocer a Dios, que es la fuente de todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. ¿No? A veces uno en el mundo recurre a Dios solamente por las cosas materiales, olvidando de que Dios es nuestro proveedor, nuestra fuente, es aquel que nos permite alcanzar todos aquellos sueños que nosotros tengamos. Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios de amoroso, y Él es el que quiere que nosotros vayamos a Él. Y esa es una verdad que yo pude ver a través de la Biblia, a través de la palabra. Es una verdad desde los primeros tiempos, desde los tiempos inmemoriales, desde el primer momento que Dios creó al hombre y a la mujer. Él siempre estuvo con esa idea, ¿no? De que nosotros vayamos a Él y que estemos con Él, ¿no? Conociendo cómo nosotros íbamos a hacer, Él siempre buscó eso en nosotros. Y eso es lo que yo puedo percibir. Y que a la gente, aquellos que todavía no lo conocen a Dios, que puedan ir a Él. Aunque como yo tengan una verdad, crean que son los mejores del mundo, porque tienen un trabajo, no hacen daño a nadie, pero que vayan a Él, experimenten, solo por curiosidad, experimenten y van a ver lo que es la presencia de Dios y lo que es el amor de Dios. Gustavo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerte acá. Y bueno, a la gente que nos está mirando puede acercarse a Dios, que Dios no nos va a golpear, Dios no nos va a juzgar. Bueno, para mí también es un placer y bueno, que también pensaba que a través de mi matrimonio, a través de mi testimonio, que otras personas también, más allá de mis debilidades, más allá de mis errores, que todo hombre puede tener, que vengan al Señor, porque la verdad no sé cómo explicarlo con palabras, pero es indescriptible lo que uno siente en la condición, siendo hijo de Dios. Gustavo, muchísimas gracias y hasta la próxima.